Isaías capítulo 59. Y el versículo 1 de Isaías 59 dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien juzgue con verdad. Confían en lo que no es y hablan vanidades. Conciben dolor y dan a luz iniquidad. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrá una víbora. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus calzadas. No conocieron camino de paz, ni hay juicio en sus sendas. Han torcido para sí sus veredas. Cualquiera que fuere por ellas no conocerá paz. Por eso no se alejó de nosotros. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Vayamos al Señor en oración. Padre, te pedimos que nos muestres, Señor, la oscuridad que estaba bajo Judá en sus tiempos del profeta Isaías, cuando escondiste su rostro de la nación y nos ayudes a meditar en Jesús, nuestro guerrero y salvador. Te pedimos que bendigas esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta tarde me gustaría empezar con la siguiente pregunta: ¿cómo se ve una nación que se aleja de Dios? Hace un par de semanas vimos que Judá practicaba la hipocresía religiosa, no guardaba el día de reposo y practicaba la injusticia. Y que por estos pecados Dios no escuchaba sus oraciones. Esta tarde veremos cómo por estos pecados Dios escondió su rostro de Judá. Y veremos este sermón en 2 puntos. Punto número 1, Dios esconde su rostro. Cuando Dios esconde su rostro. Y punto número 2, Jehová, el Dios guerrero y salvador. El título del sermón es Cuando Dios esconde su rostro. Punto número 1, cuando Dios esconde su rostro. Noten en el versículo 1 que dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí en el versículo 1 vemos que el profeta Isaías le explica a Judá que el brazo de Dios aún es fuerte para salvar. Y les explica que Dios aún puede escuchar la oración, pues no se ha quedado sordo. Y Isaías le dice esto a Judá porque ellos estaban confundidos, porque Dios no contestaba sus oraciones o los salvaba de sus enemigos, las naciones paganas que los oprimían. Incluso en el capítulo anterior, en el capítulo 58, vimos que los de Judá ayunaban y oraban, pero se sorprendían porque Dios no le contestaba sus oraciones, pues ellos pensaban que con tan solamente practicar actos religiosos externos como el ayuno podrían manipular el favor de Dios, aunque vivieran en pecado e hipocresía. Pero el profeta nos recuerda que no es que Dios se haya quedado sordo para escuchar la oración. El profeta nos recuerda que no es que Dios dejó de ser poderoso para salvar, sino que Dios escondió su rostro de Judá por causa de su pecado. Note conmigo el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. La razón por la cual Dios no escuchaba a Judá era por su práctica del pecado. Y Dios, por decirlo así, escondió su rostro de Judá. Y esto de que Dios esconde el rostro de ellos quiere decir que Dios apartó su favor y bendición de la nación. Ahora vemos a través de la Biblia que Dios aparta el rostro en ocasiones de su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que a veces Israel salía a la guerra y Dios escondía su rostro de ellos cuando pecaban y eran derrotados en la batalla.
Y aún en el Nuevo Testamento vemos la misma idea, pues vemos que la oración del creyente puede ser estorbada si uno trata mal a su esposa y después ora, pues su oración no es escuchada por Dios, dice el apóstol Pedro. Y ciertamente podríamos deducir lo mismo de una esposa que anda en pleitos con su esposo. Su oración es estorbada. Dios esconde ese rostro de ella. Dios no escucha esa oración. Ahora, quiero aclarar que para nosotros los cristianos, Dios jamás esconde su rostro para siempre. Pues Dios es como un padre que no puede esconder su rostro de su hijo para siempre. Y esto es porque por medio de Cristo Dios siempre resplandece su rostro sobre los creyentes. Sin embargo, puede haber tiempos en los que Dios temporalmente esconde su rostro de nosotros para disciplinarnos. Pero esto siempre es algo temporal y en amor, y esto no nos separa del amor de Cristo. Pues cuando Dios esconde su rostro del cristiano, lo hace para que finalmente nos acerquemos más a Él, para entrenarnos para la piedad, para ayudarnos a depender más de Él, para trabajar en nuestro carácter y quitar las impurezas de Él, para motivarnos a buscarle más en la oración y en la palabra y dar mayor fruto. Y en nuestro pasaje Dios había escondido su rostro de Judá por causa del pecado. Noten el versículo 3, nos da la explicación. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, vuestra lengua murmura maldad. Aquí vemos precisamente por qué Dios no escuchaba la oración de Judá. Pues en vez de levantar manos santas en oración, los de Judá levantaban manos llenas de sangre cuando oraban. Hace una semana, por la gracia de Dios, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de visitar a la Gran Manzana en Nueva York y pasamos un tiempo muy agradable como familia. Sin embargo, no hace mucho que Nueva York estaba en las noticias por lo peligrosa que se ha convertido la ciudad. Por ejemplo, hubo un caso de un inmigrante que le echó gasolina a una señora mientras que ella dormía dentro del tren y después la prendió en fuego mientras él la veía desde una banca sentado quemarse. Y lo peor es que había personas viendo y a un policía, sin nadie ayudó a la señora, quien estaba en llamas de fuego. De la misma manera, Judá como nación había perdido la sensibilidad al pecado y tenía sus manos llenas de sangre. Y después levantaba sus manos llenas de sangre para orar, pensando que Dios los escucharía, pero Dios escondió su rostro de ellos. Y yo te pregunto, cuando oras, ¿levantas manos santas en oración? ¿O oras cuando estás siempre en pleitos con tu esposa o esposo, hijos o compañeros del trabajo? Versículo 4, no hay quien clame con justicia, ni quien juzgue con verdad. Confían en lo que no es y hablan vanidades. En este versículo el profeta le reclama a la nación porque no había un hombre en ella que denunciara el pecado de la nación y defendiera la gloria y el honor de Dios. Y en aplicación esto nos recuerda que no es suficiente solamente no pecar con el resto de la nación como cristianos, sino que nos recuerda que como creyentes tenemos una responsabilidad de denunciar y exponer el pecado con la verdad de la palabra de Dios. Esto nos recuerda que como cristianos no podemos quedarnos callados ante el pecado de la sociedad, pues si callamos podríamos estar pecando con nuestro silencio, pues en ocasiones el silencio es considerado aprobación del pecado. Y yo te pregunto, cristiano, ¿tienes celo por la gloria de Dios? ¿O prefieres quedarte callado ante el pecado de tu familia, de tus vecinos, de tu ciudad o nación? ¿Cumples con el rol de exponer el pecado con la palabra de Dios o pecaminosamente apruebas el pecado con tu silencio? Dios nos llama, hermanos, a tomar responsabilidad y exponer el mal donde quiera que Dios nos haya puesto en su providencia. Escuchen cómo dice Proverbios 24:11, yo se los leo. Proverbios 24:11 dice así: libra a los que son llevados a la muerte, dice Salomón. Salva a los que están en peligro de muerte. Y luego dice esto: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Los creyentes tenemos una responsabilidad de actuar en la sociedad, y si decimos no sabíamos de eso, Dios lo mira y a Dios no le agrada y es considerado pecado. Y aquí en la Judá había maldad, opresión, corrupción y hipocresía religiosa, y no había ni un hombre que denunciara los males de la nación con la palabra de Dios. Ahora noten versículos 4 al 5.
No hay quien clame con justicia, ni quien juzgue con verdad. Confían en lo que no es y hablan vanidades. Y nota la última parte: conciben dolor y dan a luz iniquidad. Ponen huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrá una víbora. Aquí en el versículo 5, Isaías ilustra la maldad de Judá al decirles que Judá es como una mujer embarazada, pero Judá, en vez de dar a luz bebés hermosos, da a luz a un demonio, figuradamente. Judá da a luz a la iniquidad, al pecado, al mal. Ahora, en nuestra iglesia hemos visto varias mujeres embarazadas y todos esperamos que salga un bebé hermoso de ellas, porque todos los bebés son un regalo de Dios y son hermosos. Pero imagínense que de una mujer embarazada le salga una víbora en vez de un bebé. Esto es lo que dice el profeta sobre Judá. La nación era como una mujer embarazada que daba a luz víboras venenosas en vez de niños. Y también la nación es comparada como una araña que llena todo de telarañas. Al igual que una casa abandonada está llena de telarañas, así describe figuradamente a Judá el profeta por la maldad que había en ella. Versículo 6: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de violencia hay en sus manos. En el versículo 6, aunque Judá esconda su pecado con telarañas, es como si tuviera telarañas y estuviera escondido el pecado en la telaraña, finalmente quedaría expuesta, porque nada se puede esconder de la luz de Dios. Versículos 7 y 8: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus calzadas. No conocieron camino de paz, ni hay juicio en sus sendas. Han torcido para sí sus veradas. Cualquiera que fuere por ellas no conocerá paz. Aquí el profeta pinta a Judá como animales irracionales, pues describe a Judá como si de la planta del pie hasta la cabeza estuvieran llenos de maldad. Pues dice que corren con gozo, no caminan, sino corren con gozo y urgencia para hacer el mal. Dice que corren con gozo para derramar sangre y matar. Y dice que todos sus pensamientos están llenos de maldad y que todos sus caminos o estilos de vida son malos. Ahora, aquí está hablando de Judá, la nación, pero el apóstol Pablo usa estos versículos para hablar de la depravación del hombre fuera de Cristo. El hombre fuera de Cristo está contaminado y corre con gozo para hacer el mal. Noten el versículo 9: pero esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Aquí el profeta dice que la nación abandonó la justicia por completo y por eso caminan en la oscuridad. Y quiero que noten el versículo 9, dice que el profeta se empieza a incluir a sí mismo en la oración. Ahora, el profeta mismo no cometió estos pecados. Noten que dice: por eso se alejó de nosotros el juicio. Y luego al final dice: y andamos en la oscuridad. Él se incluye con el pueblo. Ahora, una vez más, el profeta no cometió estos pecados. Sin embargo, el profeta entiende que él vive en Judá, en la nación, y que de alguna manera es parte de la nación. El profeta entiende que aunque él no es culpable de los pecados, que tiene una responsabilidad por lo de su nación y la condición de ella. Al igual que un padre no es culpable de los pecados de su hijo, sin embargo, tiene una responsabilidad por sus pecados. De esta manera, como ciudadano de la nación que pecaba, Isaías confesaba el pecado de su nación y se incluía en ella. Y ciertamente podemos aprender a orar por nuestra nación, familia, y tomar responsabilidad por ello de esta manera. Un ciudadano puede interceder por su nación e incluirse y decir: perdona a Dios, a esta nación, a nuestra nación, incluirse, que derrama sangre de bebés. Un padre puede orar: oh Dios, perdona la rebelión de mi familia cuando su hijo o su esposa han pecado de tal manera, tal y como Job lo hacía por sus hijos. Noten el versículo 10: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche, estamos en oscuros lugares como muertos. El profeta compara a Judá como un hombre ciego que está tocando la pared para caminar y tropieza. En otras palabras, la nación estaba ciega y confundida moralmente. Y la imagen es de una nación que ha olvidado la luz de la palabra y ha quedado en tinieblas y ha tropezado espiritualmente. Versículo 11: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos
mente como palomas, esperamos juicio y no lo hay, salvación y se alejó de nosotros. Aquí vemos que ciertamente la nación sufría por haberse alejado de Dios. Pues dice que gruñían como osos, estaban como molestos o enojados, probablemente las personas justas, y lloraban como palomas por causa de las consecuencias del pecado. Pero aún así no encontraban la salvación en todos sus planes humanos. Versículos 12 y 13. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras rebeliones y conocemos nuestras iniquidades. Rebelarse y mentir contra Jehová y volverse de en pos de nuestro Dios, hablar de opresión y revuelta, concebir y preferir desde el corazón palabras de mentira. El profeta dice que la nación misma sabía dentro de su corazón que sufría por su propio pecado. Y el sufrimiento aquí probablemente es una referencia a la opresión que le venía de otras naciones como juicio de Dios. Ciertamente Judá es una nación de quien Dios escondió su rostro y terminó en oscuridad. Ya vimos el punto número 1, Dios esconde su rostro. Ahora veamos el punto número 2, Jehová el Dios guerrero y salvador. Punto número 2, Jehová el Dios guerrero y salvador. Noten conmigo el versículo 14. Y el juicio se volvió atrás y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Aquí en el versículo 14 se nos dice que la verdad y la justicia tropezaron en la plaza. La plaza se refiere al centro de la nación donde se tomaban decisiones importantes, como una corte. Y aquí en estos lugares legales ya no era la verdad el estándar de la nación. Y ciertamente la administración pasada demócrata de Joe Biden, la verdad tropezó públicamente. Pues al pelear por ideologías que iban en contra de Dios, esta nación públicamente llamó a lo malo bueno y a lo bueno malo, llamó a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Esta nación terminó con hombres que en realidad se comportaban como niños y con mujeres gobernando como el juicio de Dios, tal y como lo describe Isaías en otros pasajes. Nota el versículo 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue hecho presa, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el juicio. Vemos que a Dios le desagradaba todo lo que sucedía. Y si notan el versículo 15, dice que aquellos dentro de la sociedad que se apartaban del mal fueron hechos presa. En otras palabras, Judá, la nación, se convirtió en una nación que castigaba al hombre justo, pero recompensaba al hombre impío, lo cual es una abominación para Dios. Escuchaba a un misionero que decía que en esta sociedad es más aceptable un hombre transexual vestido de demonio que le vaya a leer a niños en una biblioteca que un cristiano. Recuerden, hermanos, una sociedad que se aleja de Dios es una que recompensa al impío y castiga al justo. Versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiera. Aquí en el versículo 16, Dios mismo, hablando figuradamente, se sorprende de que no hubiera un solo hombre justo en toda la nación. Y esto es una manera exagerada de hablar para dar un punto. Pues sería como decir, hasta Dios se sorprende de tu maldad. O hasta Dios se sorprende de que no haya justo entre ustedes. Pónganse a pensar en una nación como México, donde no se puede confiar ni en los policías, porque la corrupción es aceptada públicamente y descaradamente. De la misma manera, Judá estaba tan corrupta que, por decirlo así, hasta Dios se sorprendió con su maldad, de manera figurada. Y una vez más, esto es una imagen de desesperanza y maldad. Esta es una imagen de una nación que se alejó de Dios y cayó en la oscuridad. Es la imagen de una nación de quien Dios esconde su rostro. Versículo 16, una vez más, al 17. Versículo 16, y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiera. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su justicia. Versículo 17, pues se vistió de justicia como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se vistió de ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Aquí en el versículo 17, el profeta nos dice, como no hay hombre que se opusiera al mal y pecado de Judá, Dios mismo se viste de guerrero para salvarlos.
Y se nos dice que se viste de la coraza, la armadura de pecho de un guerrero. Pero en esta ocasión la coraza es la justicia. Dios se viste con un yelmo o un casco de guerrero de salvación. Sus ropas son ropas de venganza contra los enemigos de su pueblo. Y se viste de su propio celo, de una pasión por su propia gloria. Y esto nos recuerda que nuestro Dios lleva el título de Jehová de los ejércitos, que nuestro Dios es un guerrero y a la vez un salvador. Y por cierto, este es un aspecto de Dios como el guerrero que muchas veces es olvidado en las iglesias, en la adoración moderna que se centra en el amor de Cristo, casi de manera romántica, desde los himnos hasta el cristianismo que llevamos. Pero esto no debe ser así. Dios también es un guerrero que debe de ser temido. Y aquí Dios, motivado por el celo de su propia gloria, viene a salvar a Judá de su pecado y de sus enemigos, porque ella misma no puede salvarse. Y esto apunta finalmente a la obra de Cristo, cuando Jehová de los ejércitos se encarnó, cuando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino a salvar a su pueblo de su pecado como el hombre Dios, el guerrero que fue a la cruz por el celo de su propia gloria. Pues el pueblo de Dios, los creyentes, no se pueden salvar a sí mismos de su pecado, como en los tiempos de Judá. Pero fue entonces cuando Jesús se vistió como guerrero y fue a la cruz, donde murió como el sustituto de los pecados de su pueblo. Y al tercer día resucitó el gran guerrero en poder para salvar y justificar a los que creen en él. Y si tú te encuentras en una situación como Judá, en tinieblas y lleno de maldad, tus manos están llenos de pleito, tal vez no de sangre, pero de pleito con tu familia, en una guerra interna porque tú sabes que pecas contra Dios, confía en Cristo, en el guerrero salvador, quien murió gratuitamente para justificar a los que crean en él, quien murió pero también ha resucitado en poder. Noten el versículo 17 y 18. Pues se vistió de justicia como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se vistió de ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Versículo 18. Conforme a sus hechos pagará, irá a sus enemigos, y retribución a sus adversarios, dará el pago a las islas, que es una manera de decir naciones. Aquí en el versículo 18 se nos dice que los creyentes de las islas o de las naciones serán salvadas o juzgadas por Dios, el Dios guerrero, dependiendo si responden en fe y arrepentimiento o en rebelión. Serán salvos o serán destruidos las naciones. Versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora, aquí en el versículo 19 vemos que esta obra en el Evangelio, que apunta al Evangelio, hará que desde donde se pone el sol, o donde sale el sol, hasta donde se pone el sol, los hombres teman a Dios y crean en Jesús. En otras palabras, este texto nos habla del gran avance del Evangelio que podemos esperar en la historia antes del regreso de Cristo. Pues imagínate ver el sol salir de un lado del mundo hasta el otro lado, y cómo sus rayos con su calor tocan toda la tierra. Así, dice el profeta, se llenará la tierra del temor de Jehová. Versículo 20. Y llegará el Redentor a Sión, y a los que se vuelven de la rebelión en Jacob, dice Jehová. Aquí se nos dice que el Redentor, el Salvador, llegaría a Sión, a Jerusalén. Y ciertamente Jesús, el Redentor, llegó a Jerusalén cientos de años después de que lo profetizara Isaías. Y para nosotros, 2000 años atrás en la historia, llegó el Salvador a Jerusalén. Y noten que específicamente llegó por aquellos que se vuelven de su rebelión. No llegó por todos. No llegó a salvar a todos de Judá, ni incluso no a todos de las naciones. Llegó a salvar a aquellos que se vuelvan de su pecado y vengan a Cristo. Versículo 21. En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dijo Jehová, desde ahora
y para siempre. Este último versículo nos habla de la gran obra de Dios en el Evangelio, en el nuevo pacto. Se nos dice que desde la venida de Cristo, Él está poniendo su Espíritu en su pueblo, su Santo Espíritu, de una manera mayor que antes, y promete jamás olvidar a su pueblo que crea en Él. Y aún se nos dice que Dios en este nuevo pacto pone sus palabras en nosotros los creyentes por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y como han observado los teólogos de la Reforma, esto significa que la palabra de Dios y su Espíritu nunca le faltarán a la iglesia de Cristo. Recordemos que el gran guerrero de Cristo pelea valientemente por su gloria, pero también por su pueblo. Pero también recordemos que el capitán de nuestra salvación jamás nos dejará huérfanos a los que nos volvemos de nuestro pecado a Él. Ahora termino con unas breves aplicaciones. Aplicación número 1, acércate a Dios. Parafraseando a Juan Calvino, el teólogo de la Reforma, él dice que debemos de recordar que Dios siempre es como Él mismo y que Él nunca se cansa de hacer el bien. Digo esto porque los judíos pensaban que Dios había cambiado y que Dios ya no podía escuchar la oración o salvarlo de sus enemigos. Pero Dios no cambia, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero en ocasiones, escuchen, la razón que Dios no responde a nuestras oraciones es porque estamos practicando el pecado y Él esconde su rostro de nosotros temporalmente. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando Dios esconde su rostro de nosotros temporalmente? Santiago nos dice, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, y le está hablando a creyentes, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que están animados un día y desanimados otro, purificad vuestros corazones. En otras palabras, arrepiéntete de haberte alejado de Dios, arrepiéntete por no tener fe cuando oras, purifícate, no seas de doble ánimo, arrepiéntete de guardar maldad en tu corazón o enemistad contra tu hermano o algún prójimo y regresa a buscar a Dios y Él se acercará a ti. Ahora, Dios nunca se movió, los que nos movimos fuimos nosotros. Esta es una manera de decir regresa a Dios. Aplicación número 2, toma responsabilidad por tu nación, por tu ciudad, comunidad y familia. Pues tú no eres el culpable por sus pecados, pero ciertamente puedes orar como Isaías, identificándote con la nación, con tu familia, con tu iglesia, con tu comunidad cuando pecan y pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Incluso puedes orar como el profeta y pedir perdón por el pecado de ellos, clamando que Dios obre en su misericordia. Por ejemplo, ya mencioné esto, puedes hablar de que somos una nación que derrama sangre, que avala a los criminales, una nación que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y pedirle a Dios que nos perdone y nos conceda una nación que camine en justicia. Y no solamente eso, sino haz todo lo que puedas para no quedarte callado y ser un vocero en contra del pecado en tu comunidad. Pero no solamente hables de lo negativo de la sociedad, sino también habla de las respuestas que tenemos como cristianos para hacer una sociedad que Dios bendice. Aplicación número 3, ponte la armadura de Dios. Con esta aplicación termino y les pido que me acompañen para Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Les pido que me acompañen todos a Efesios capítulo 6. Ahora, en nuestro pasaje de Isaías vimos que Jehová mismo se puso la armadura de guerrero. Y si leyeron el versículo, por lo menos lo escucharon, se darán cuenta que son las mismas cosas. El apóstol Pablo en Efesios hace alusión a la misma armadura. Ahora, a lo mejor no sabían esto, pero es un mandato bíblico para el cristiano ponerse la armadura de Dios para combatir la guerra espiritual
en la cual nos encontramos. Noten Efesios capítulo 6, con eso terminamos. Noten el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Noten que es un mandato. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten el vocabulario. Tenemos que estar listos porque el diablo viene con acechanzas, con sorpresa, cuando menos lo espera. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. En otras palabras, la lucha en la que nos encontramos muchas veces con nuestra familia, en nuestras comunidades, trabajo, en la nación o con otras naciones o con personas que conocemos, no se originan en el ser humano. Ahora, claro, están involucrados los seres humanos, pero esto es una lucha espiritual. A esto se refiere porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y creo que esto es una verdad que nos debemos de recordar como cristianos. Estamos en una lucha espiritual. Ahora, tienes que entender que la lucha espiritual se manifiesta en un mundo físico. Las dos no pueden ser separadas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, no tenemos una lucha humana, sino luchamos con poderes demoníacos y espirituales que usan un mundo físico. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo estar firmes. El apóstol nos ordena, Dios mismo nos ordena que nos pongamos la armadura de Dios. Y solamente con esta armadura que es de calidad espiritual, uno puede pelear efectivamente en el día de la prueba espiritual. En cualquier esfera que sea, en tu vida, en tu familia o en la nación. Versículo 14, está firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, ponte el cinturón de la verdad como un guerrero, como Dios en el Antiguo Testamento se ponía un cinturón o se vestía de guerrero. Así nosotros somos ordenados como soldados a ponernos la verdad de Dios, a tener la verdad de Dios lista en nuestras mentes y en nuestros corazones, como cuando Jesús fue tentado por el diablo y no lo agarró de sorpresa, sino estaba listo, citando la palabra de Dios para responder a cada ataque diabólico. Y sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. Como el pecho, la armadura del pecho de un soldado, así nos debemos de vestir al practicar lo que es justo delante de Dios, con integridad, llevar nuestras vidas íntegras delante de Dios. Aunque también se puede referir a que ya somos justos en Cristo, contra toda acusación del enemigo. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, como un soldado con sus botas de guerra para avanzar por terrenos difíciles. Así nosotros debemos de navegar por todas las partes que vayamos con el evangelio. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ponte el escudo de la fe. Tienes que creerle a Dios cuando estés en medio de una batalla espiritual. Tienes que aferrarte a Cristo, a la palabra de Dios, para que los dardos del diablo no te toquen. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, el casco de guerrero. Debes de proteger tu mente. Asegúrate que estés creyendo la esperanza del evangelio. En otras palabras, no le des lugar a pensamientos pecaminosos o pensamientos que vienen del mismo infierno, sino guarda tu corazón, guarda tu mente con la palabra de Dios. Sigue diciendo el apóstol, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ármate con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para hacer pedazos cada argumento que se exalte en contra de Dios y venga a ti. Versículo 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ora. Y por mí, en su contexto Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Te pones la armadura de Dios? ¿Estás listo
cuando vengan los tiempos de prueba, Dios nos ha dado todos los recursos para estar listos cuando vengan esas pruebas a nuestra familia, a nuestras vidas en el trabajo, a nuestra iglesia o a la nación. Y recuerda, hermanos, este escudo es de calidad espiritual, pero se manifiesta en un mundo físico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas obrando en nosotros por el Espíritu Santo y que nos acerquemos más a ti cuando nos apartamos. También ayúdanos a ponernos la armadura de Dios y pelear la buena batalla como creyentes. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.